Bueno, les voy a dar hoy la parte de histología del aparato respiratorio, que habíamos quedado, y lo vamos a hacer a través de un PowerPoint que les preparé, que es el siguiente. A ver, veamos. Bueno, vamos a la histología del aparato respiratorio. Me gusta ese efecto, por eso volví para atrás. Histología gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, ¿cómo es la organización estructural? El aparato respiratorio tiene vías altas o superiores, que para la histología son las fosas nasales, la rinofaringe, la trompa de Eustaquio y los senos paranasales, y vías bajas o inferiores, que para la histología arrancarían en la laringe y comprenderían a la laringe, la tráquea, el bronquio fuente o primario y el pulmón. ¿Por qué digo para la histología? Porque el límite que establece la histología por lo general es la orofaringe. Esto deja la laringe como vía baja, como vía inferior, y el resto serían las vías superiores. En anatomía, el límite está por debajo de la laringe, con lo cual la laringe sería considerada una vía superior. Entonces, dependiendo de qué docente te evalúe o de qué libro lo veas, es uno u otro. En el HistoKit, por ejemplo, que tiene desarrollado algunos aspectos de la cátedra de histología, el HistoKit de la cátedra de histología, que tiene algunos aspectos desarrollados sobre la histología respiratoria, lo considera así, lo clasifica de esta manera. De todas maneras, y como toda clasificación, es arbitraria, depende del criterio utilizado. Bueno, entonces tenemos las fosas nasales, los senos paranasales, la trompa de Eustaquio, que acá no se ve en este esquema, lo vamos a ver después, la rinofaringe, que está detrás del orificio posterior de las fosas nasales o coanas, después tenés la laringe, la tráquea, el bronquio fuente y ambos pulmones, ¿ok? Entonces, si el límite es la orofaringe, que está detrás del istmo de las fauces, esta región, que es mixta tanto para el aparato respiratorio como para el aparato digestivo, porque el aire que ingresa por la nariz pasa por la rinofaringe, la orofaringe, la laringofaringe y después la laringe, mientras que la comida que va por la boca viene por la cavidad bucal, orofaringe, y después se va hacia el esófago. Con lo cual, la orofaringe es mixta entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo, y para la histología sería el límite. De acá para arriba es alto, de acá para abajo es vía inferior. Bueno, después, con respecto a las fosas nasales, estas tienen tres regiones: el vestíbulo nasal, el área respiratoria propiamente dicha y el área olfatoria. La fosa nasal es una cavidad que está extendida entre los orificios anteriores o narinas y los orificios posteriores o coanas. El vestíbulo nasal es esta región que corresponde a las narinas, donde encontramos los pelos de la nariz o vibrisas. Después, el área respiratoria propiamente dicha es la región donde vemos los cornetes, cornete medio, el cornete inferior, el medio, el superior. Y después el área olfatoria es la región que corresponde al hueso propio de la nariz, bien en la parte superior, donde encontramos la mucosa, la mancha amarilla o mucosa pituitaria, que es la mucosa olfatoria, que en un ratito vamos a analizar. Entonces, con respecto al vestíbulo nasal, este presenta paredes cartilaginosas que corresponden a las alas de la nariz, y después presenta un epitelio estratificado plano, de origen ectodérmico superficial, a diferencia del resto de las epitelios de las fosas nasales, y las vibrisas o pelos de la nariz, que en un ratito vamos a ver que tiene una función de filtrar las partículas grandes del aire inspirado. Respecto al área respiratoria, esta presenta paredes osteocartilaginosas, el epitelio respiratorio, que en un ratito vamos a analizar, es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, y tiene los cornetes o turbinates, que tienen la función de generar un flujo turbulento del aire, para que por inercia las partículas de mayor densidad queden atrapadas golpeen contra la pared, y queden atrapadas por el aparato mucociliar. Respecto al área olfatoria, esta presenta paredes óseas, una mucosa que es la mucosa olfatoria o mancha amarilla o mucosa pituitaria, y las glándulas de Bowman en el corion, de la mucosa, las glándulas de Bowman, están formadas por acinos serosos puros, cuya secreción disuelve las partículas odoríferas. Bueno, de todo esto me interesa analizar histológicamente la mucosa olfatoria y analizar el epitelio respiratorio. Con respecto a la mucosa olfatoria, a esta se la llama también mancha amarilla y presenta, se llama también mucosa pituitaria, mancha amarilla y presenta un epitelio pseudoestratificado o biseriado, o sea, de dos capas, cilíndrico con células bipolares sensitivas, que son neuronas, células sustentaculares, que son células de sostén, y células basales o cortas, que son indiferenciadas. Además, podrían presentar células en halo, que son linfocitos, en esa zona. Bueno, después tiene un corion de tejido conectivo laxo, con las glándulas de Bowman, que tienen adenómeros, son túbulos acinosas,
con adenómeros acinosos de tipo seroso, y un conducto excretor que desagua en la luz, ¿sí? Entonces, la mucosa es así. Esquemáticamente, la extraemos de la parte superior, debajo del etmoides, y tenemos un epitelio que es pseudoestratificado. Veo los núcleos a diferente altura o biseriado. Suponete, esta parte es pseudoestratificada, porque yo veo los núcleos a diferente altura, pero todos los citoplasmas asientan sobre la membrana basal, que estaría acá. Como lo tomamos desde arriba, digamos, este es el borde libre apical, y este es el borde basal. Esto sería el corion, y acá estaría la membrana basal. Entonces, todas las células asientan sobre la membrana basal. Pero donde está la célula basal o corta, en realidad ahí pareciera haber dos capas de células. Parece un epitelio biseriado. Pero si vos te fijás, las prolongaciones de las células asientan sobre la membrana basal, o sea que no son dos capas de células, sino que sigue siendo un epitelio pseudoestratificado. Bueno, decíamos, tenemos las células olfatorias. Estas células olfatorias son neuronas bipolares sensitivas, que en el polo apical tienen las cilias apicales, que actúan como dendritas. Estas se ramifican a partir de un bulbo olfatorio, y lo que hacen es cubrir la superficie en forma perpendicular, y tienen receptores para las partículas odoríferas, las partículas que van a desencadenar el estímulo del olfato por transducción de estas células. Las células después tienen en el polo basal un axón, que forma los filetes olfatorios del primer par craneal o nervio olfatorio, que atraviesan los agujeros de la lámina cribosa del etmoides. Y fíjense que, bueno, después tengo las células sustentaculares, que son células epiteliales de sostén, que acumulan un pigmento amarillento que es la lipofucsina, por eso le da ese color amarillento a estas células, que se llama precisamente mancha amarilla. Y después tengo las células basales o cortas, que son células generatrices. En el corion tengo las glándulas de Bowman, cuyos vacinos serosos desaguan por un conducto excretor hacia la luz, y disuelve las partículas odoríferas. Las glándulas de Bowman del epitelio nasal son equivalentes a las de von Ebner que vimos en la lengua, las glándulas linguales medias, serosas puras de von Ebner, que veíamos en histología lingual y en fisiología lingual, cuya secreción disolvía las partículas gustativas. Bueno, un párrafo especial merece el análisis de las células olfatorias. Estas células olfatorias son las únicas neuronas que se dividen en el adulto. O sea, vos, por ejemplo, tenés un resfrío intenso, o ahora con el coronavirus, y una de las cosas que puede ocurrir es que se te destruyen estas células, y que te dé un signo muy característico ahora del coronavirus, que es la anosmia, la falta, la pérdida del olfato. Pero después de ese resfrío intenso, o después del frío convalescencia del coronavirus, va recuperando el olfato. ¿Cómo es posible? Estas son las únicas neuronas que se dividen en el adulto. Otra cuestión, donde se originan estas neuronas, en el origen embriológico de estas neuronas, también en la placoda olfatoria se originan las neuronas de los núcleos del hipotálamo, que regulan la secreción del factor liberador de gonadotrofinas. Migran hacia la zona hipotalámica, y ahí colonizan esa zona, y bueno, segregan el factor liberador de gonadotrofinas en el hipotálamo, para regular la secreción de folículo estimulante y luteinizante a nivel hipofisal. Esto lo vimos en sexualidad. Es por eso que el olfato está relacionado con la función sexual. En algunos animales es muy, pero muy evidente. En los humanos no es tan evidente como en los animales. El hecho, la existencia de feromonas es discutido, se ha estudiado, lo vimos en sexualidad para los humanos, está demostrado en los animales, no está demostrado en los humanos, pero se cree que tienen relación, porque el origen embriológico de las células secretoras del factor liberador de gonadotropina en el humano es la placoda olfatoria, igual que en el resto de los animales. Bueno, ahí tienen nuevamente la vía, un poco más desarrollada, incluyendo bulbo olfatorio con las células mitrales, donde hacen sinapsis las prolongaciones de las células olfatorias para formar el primer par craneal o nervio olfatorio que progresa hasta el rinencéfalo. Otra cuestión que tiene el olfato es que el olfato está íntimamente relacionado con las emociones y con la memoria. Esto es porque llega hasta el rinencéfalo, que es la corteza interna del lóbulo temporal, que es arquipaleocórteco, o sea, corteza arcaica, primitiva, donde se procesan también emociones básicas. Entonces a veces la percepción de ciertos olores nos trae o recuerdos, vos percibís el olor, de repente trae un ambiente y percibís un olor que te recuerda una sopa que te hacía tu abuela cuando estaba viva, cuando vos eras chiquito, y eso te genera toda una emoción que puede ser placentera o puede ser displacentera en relación al estímulo olfatorio. Está íntimamente vinculado con el sistema límbico. Bueno, acá lo tenemos al BO, la mucosa olfatoria, pero al revés. Acá tengo el polo apical y acá el polo basal. Acá se ven, bueno, estos serían las cilias apicales de las células olfatorias. Los núcleos de las células olfatorias se ven acá en la región medial, mientras que los núcleos de las células de sostén son apicales,
son estos que están acá arriba, estas son las células sustentaculares, mientras que los núcleos de las células basales o cortas están acá abajo. El epitelio parece estratificado, no parece ni pseudo ni simple, ¿no? Después vemos que todos los citoplasmas asientan sobre la membrana basal. Acá tengo en el corion los vacinos serosos de las glándulas de Bowman, ¿sí? Que las células tienen, los vacinos serosos se diferencian de los vacinos mucosos porque tienen células basófilas. Bueno, y después se ven los nervios olfatorios, los filetes acá, rodeados, por ejemplo, por la célula de Schwann. Bien. Vamos al epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio se lo abrevia habitualmente PCCC, donde la P viene de pseudoestratificado, la C viene de cilíndrico, la segunda C de ciliado y la tercera C de células caliciformes. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Aunque hay que aclarar que a diferencia del epitelio olfatorio, que es principalmente pseudoestratificado y en algunas regiones biseriado, el epitelio olfatorio, el epitelio respiratorio es al revés, es principalmente biseriado, en la mayoría de los sectores biseriados y en algunos sectores pseudoestratificados. Este epitelio respiratorio al MO muestra células apicales, muestra células que tienen los núcleos basales con cilias apicales, esas son las células olfatorias. Entre las células olfatorias vemos las células caliciformes, que si vos no tenéis con colorantes especiales, como el Alcian Blue, la vemos claritas, como acá. Y después hay otras células, ahora van a ver que tiene como 5 o 6 tipos principales de células, en un preparado con coloraciones comunes muy difícil de reconocer. Debajo tengo el corion, debajo del corion tengo glándulas. Bueno, este es el epitelio respiratorio al MO. Pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Este epitelio al MO, con Alcian Blue, muestra claramente las células caliciformes. Acá se ven así los mucosos que también se tienen con Alcian Blue, y acá tengo las células caliciformes. Lo de caliciforme porque tiene forma de cáliz o copa, con un extremo basal angosto y un extremo apical ensanchado por la presencia de gránulos secretorios con mucinas, con glucosaminoglicano y con bicarbonato, porque son las células secretorias del MO. Acaba de llegar mi amigo Fernando, que si quiere les muestro un órgano secretor de moco prominente. Al MO, a mayor aumento, tenemos las células caliciformes acá, que se destacan mucho más. Estas son las células ciliadas. Acá hay células basales o cortas, pero también van a ver que hay células de gránulos basales, células en cepillo. El epitelio respiratorio es bastante complejo. Pero bueno, acá lo que podemos ver al MO son las células ciliadas y las células caliciformes, especialmente si lo tenemos con PAS o con Alcian Blue para tener las caliciformes. Bueno, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, decíamos que tiene células ciliadas, células caliciformes, células basales o cortas, células en cepillo de tipo 1, tipo 2, y las células de gránulos basales, que son las neumoendócrinas que pertenecen al sistema PUN. Las ciliadas, bueno, tienen kinetocilias apicales, las caliciformes segregan el moco, las cilias de las células ciliadas y el moco de los segregados por células caliciformes forman el aparato mucociliar que tiene la función de desplazar hacia la cavidad oronasal a las partículas que queden englobadas en el moco, tiene una función de defensa, de limpieza de la vía aérea. Las células basales o cortas son indiferenciadas o generatrices, que por mitosis y por diferenciación originan el resto. Las células en cepillo tipo 1, tipo 2 tienen microvellosidades apicales, pero son células sensitivas. Son las que pueden responder a estímulos tales como el cloro, el azufre, en el aire o el polvo mismo, pero algunos irritantes del aire inspirado y desencadenan el reflejo tusígeno para expulsar a ese aire que contenga partículas irritantes. Finalmente, las células de gránulos basales o neumoendócrinas pertenecen al sistema PUD. Los gránulos basales tienen péptidos regulatorios que se vierten a la sangre, como la serotonina y otros, y bueno, tienen función hormonal. Acá las tenemos destacadas. Esto sería al microscopio electrónico. Estas son las células ciliadas, que tienen núcleo central, y acá tienen mitocondrias, muchas mitocondrias apicales, y centríolo apical, en relación a las kinetocilias, que son estas prolongaciones apicales. Las células caliciformes tienen el núcleo basal, esa forma de cáliz o copa, con gránulos secretorios apicales ricos en bicarbonato. La célula basal o corta es triangular, y la encontramos, bueno, con el núcleo basal, es una célula pequeña, tiene abundancia de ribosomas libres al MET, porque es una célula generatriz, una célula madre. Después tengo la célula en cepillo, que se diferencian de las ciliadas porque en lugar de tener cilias apicales tienen microvellosidades. Estas son las células sensitivas que les decía, y estas son las células de gránulos basales. Fíjense que a diferencia de las caliciformes, que tienen gránulos apicales, estas contienen gránulos basales. Al MO
estos granos se pueden tener con sales de cromo o plata, o sea que estas zonas se llaman también cromoargirófilas o cromoargentafiles. Bueno, esos son los 5 tipos de células que contiene el epitelio el epitelio respiratorio. Pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Bueno, las funciones de las fosas nasales son la conducción del aire, de las narinas a las coanas, y el acondicionamiento del aire. Esto consiste en filtrarlo para eliminar las partículas. Esto lo hacen las vibrisas para las partículas de gran tamaño, el aparato mucociliar para las partículas de mediano y pequeño tamaño. La humidificación del aire, dado por las secreciones de los vacinos serosos y mucosos, principalmente los serosos del corion, y la calefacción, dado por el plexo, por los plexos superficiales, está muy irrigada la fosa nasal, especialmente en la región de los cornetes, y el aire que ingresa por las fosas nasales se calefacciona por lo menos 1 grado centígrado respecto al aire ambiental. Respecto a la olfacción, ya lo vimos, en la captación de las partículas odoríferas, ocurre por las células bipolares, las neuronas bipolares sensitivas, sensorial en este caso, de la mucosa olfatoria o pituitaria. Bueno, con respecto a la rinofaringe está ubicada detrás de las coanas, en su constitución tiene paredes musculares, una mucosa con un epitelio respiratorio, PCCC, y contiene la amígdala faríngea. Es una formación linfática perteneciente al anillo linfático de Waldeyer, que constituye una defensa en la puerta de entrada, una defensa inmunológica en la puerta de entrada orofaríngea. Sus funciones son la conducción del aire y tiene una función inmunológica. Desde el punto de vista histológico, la amígdala faríngea muestra, cuando haces un corte histológico de la rinofaringe y vas a ver esto. Vas a ver, bueno, un epitelio pseudoestratificado acá que lo reviste, después todo linfático. Folículos linfáticos, o sea, tejido linfático denso localizado, y también tejido linfático difuso. Empezamos a ver el MALT, el tejido linfático asociado a mucosas, que después en el aparato respiratorio lo vamos a llamar BALT, tejido linfático asociado a las vías bronquiopulmonares. Bueno, ese es un corte de la amígdala faríngea. Con respecto a la trompa de Eustaquio, está ubicada, conecta la rinofaringe con el oído medio, con la caja del tímpano. Tiene paredes que son osteomúsculo-cartilaginosas, una mucosa con epitelio respiratorio de tipo PCCC, y la función es que nivela las presiones a ambos lados de la membrana del tímpano. Y vemos la ubicación de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio va desde la rinofaringe hasta el oído medio. Si esta es la membrana del tímpano, este es el oído externo y este es el oído medio, si la trompa de Eustaquio no comunicase, digamos, la cara interna de la membrana del tímpano, a través de la trompa de Eustaquio, la rinofaringe, las coanas, las fosas nasales y las narinas, está comunicada con el exterior. Y la cara externa, a través del conducto auditivo externo y el pabellón auricular, también está ubicada hacia el exterior. Quiere decir que si la trompa de Eustaquio es permeable, la presión del lado interno y del lado externo de la membrana del tímpano son iguales. Esto permite que los sonidos provenientes del lado externo, a través del conducto auditivo, la hagan vibrar, y la membrana del tímpano está relajada, no está tensa, porque del lado interno la presión es igual que del lado externo. Esto permite que vibre en relación al sonido y tenga mayor sensibilidad, actuando como un resonador. Ahora, cuando la trompa de Eustaquio se comprime y aumenta la presión del lado interno, la membrana del tímpano abomba hacia el lado externo, o sea, queda tensa, y entonces los sonidos se escuchan más apagados. Entonces, la función de la trompa de Eustaquio tiene que ver con la audición más que con el aparato respiratorio, pero se la vincula por el tipo de constitución, por la relación con la rinofaringe y por el epitelio que la reviste, se la describe con el aparato respiratorio. Con respecto a los senos paranasales, están ubicados en el interior de los huesos frontal, maxilar, etmoidal, esfenoidal, son cavidades en el interior de estos huesos, tiene paredes óseas, la pared del hueso correspondiente, una mucosa con epitelio, pseudoestratificados cilíndricos ciliados o simples cilíndricos ciliados con células caliciformes. Y las funciones serían aligerar el peso de la cabeza, pero además actuar como cavidad de resonancia para la fonación y la audición. Lo de aligerar el peso de la cabeza, al tener huesos huecos, livianos, esto permite o favorece mantener la cabeza erguida. Es como los huesos de las aves, que también son huecos para poder volar. Los huesos de la cabeza, la mayoría son huecos para poder tener la cabeza erguida, que no sea una estructura tan pesada. Pero después, además, ustedes saben que también, volviendo a lo que es fisiología de audición, ustedes tenían una conducción osicular a través del sonido, ¿no? Una conducción osicular a través de los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo del oído medio,
pero también tenemos una conducción aérea y una conducción ósea, a través de las cavidades que se encuentran en los huesos de la cabeza. Entonces, esto permite escuchar mejor el sonido, y además, junto a la caja torácica, actúa como una cavidad de resonancia para la fonación también. Permite amplificar el sonido emitido. No solo el sonido recibido, sino el sonido emitido por la laringe. Bueno, entonces, acá tenemos una vista frontal de los senos paranasales, y otra en corte sagital. Acá vemos los senos maxilares, que se vinculan con orificios hacia las fosas nasales. Después tenemos el seno frontal, el hueso frontal, que también se vincula, y después tenemos los senos, etmoidal y esfenoidal, que no tienen una vinculación directa, por lo general, con las fosas nasales. Pero esto lo vemos mejor en un corte sagital. Bueno, los senos paranasales. Esas han sido las vías superiores, fosas nasales, trompa de Eustaquio, senos paranasales y la rinofaringe. Con respecto a la estructura histológica clave, hay que conocer el epitelio respiratorio, fundamental, porque ahora después, en el análisis de las vías inferiores, lo vamos a seguir describiendo, y el epitelio olfatorio, que se describe obviamente únicamente con las vías aéreas superiores, específicamente con la fosa nasal. ¿Estamos? Muy bien, queridos. Esta es la primera parte de histología respiratoria, lo que corresponde a las vías aéreas superiores. En la segunda parte les voy a explicar las vías aéreas inferiores, ¿ok? Que es lo que vamos a estar desarrollando la semana que viene junto con la fisiología. Cuídense, polluelos.